Bienvenidos sean a Dr. Movitz. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la anatomía del oído medio. El oído medio es una cavidad llena de aire en la que se consideran tres porciones o tres estructuras fundamentales. En primer lugar, la cavidad timpánica propiamente dicha, la trompa auditiva o trompa de Eustaquio y finalmente las cavidades mastoideas. Con respecto a la caja timpánica, esta va a medir aproximadamente 15 por 15 milímetros, de algún modo una forma cuboidal con un volumen de 1 a 2 cc. Tiene tres pisos, como en la imagen lo podemos ver. El epitímpano o ático lo constituye la cabeza del martillo, cuerpo y rama horizontal del yunque. El mesotímpano lo constituye la membrana timpánica con el mango del martillo, la rama larga del yunque y el estribo. Y finalmente el hipotímpano o receso hipotimpánico es la porción más inferior de la caja timpánica. Muy importante, va a tener 6 caras, como ya lo dijimos, tiene forma cuboidal o 6 caras o 6 paredes. Estas son la pared interna, la pared externa donde se encuentra la membrana timpánica, la pared posterior que principalmente tenemos al antromastoideo, la superior donde se encuentra el ático, la anterior donde podemos encontrar la salida de la tuba auditiva, entre otras estructuras, y la inferior donde tenemos el golfo de la vena yugular. Vamos a ver cada una de las caras. Vamos a empezar con la cara externa, también llamada cara miringiana. Va a tener la membrana timpánica como tal. Esta va a ser translúcida, de un color gris perlado, y forma un ángulo de 40 a 45 grados con la horizontal. No es completamente plana al momento de observarla con el otoscopio, tiene esta angulación. Mide 1 centímetro de alto por 9 milímetros de ancho y tiene un grosor de 0.05 a 0.09 milímetros. Muy importante, nosotros vamos a poder observar el mango de martillo, el cual va a colocar una línea. Esta línea, cuando colocamos una línea perpendicular, perpendicular, vamos a tener sus 4 porciones. Una póstero superior, antero superior, antero inferior. Muy importante esta, donde tenemos el reflejo luminoso, y una pared póstero inferior, aunque también le podemos dar los números del 1 al 4. La membrana timpánica la vamos a dividir en una pars tensa, que es circunscrita por el sulcus tympanis, que es el anillo en el cual se encuentra adherida, el cual se fija al annulus timpánico o anillo fibroso de Gerlach. Muy importante, la pars tensa va a estar constituida por las tres capas: una capa epitelial, una capa media fibrosa y una capa interna mucosa. La pars flácida, a su vez, también llamada membrana de Charbel, esta va a estar formada únicamente por una capa epitelial y una capa interna mucosa. De ahí que sea la porción donde mayormente tenemos rupturas de membrana timpánica. Con respecto a la pared interna o pared laberíntica, se pueden visualizar las siguientes estructuras. Vamos a tener en esta zona el promontorio, que va a corresponder a la primera vuelta de la cóclea. Aloja en esta porción el nervio de Jacobson y sus ramas terminales. Tenemos el conducto del músculo del martillo, que se incurva en una estructura llamada pico de cuchara. Tenemos también la ventana oval o vestibular con su fosita ocluida por la platina del estribo. Entre la parte de la ventana oval y la ventana redonda vamos a tener el seno timpánico, y la ventana redonda o ventana coclear se encuentra con su fosita ocluida por una membrana, también llamado falso tímpano. Tenemos también en la porción superior el acueducto de Falopio, muy importante el acueducto de Falopio, porque aquí discurre el séptimo par craneal. También vamos a tener el conducto semicircular lateral, que es meramente la impresión del conducto semicircular horizontal.
Con respecto a la pared inferior, también llamado suelo o pared yugular, tiene la forma de un canal de 2 milímetros de profundidad situado en el plano inferior respecto al conducto auditivo externo y se relaciona con la fosa yugular, también llamado golfo de la yugular, como aquí lo podemos ver, y con el bulbo superior de la vena yugular interna. Con respecto a la pared superior, también llamada pared craneana o techo, o también conocido como tegmen tympani, es una delgada laminilla ósea de 5 a 6 milímetros de grosor, formada lateralmente por la porción escamosa y medialmente por la porción petrosa del temporal. Contiene la cresta petroescamosa y separa la cavidad timpánica de la craneal. Muy importante esta pared porque en los procesos crónicos de otitis medias recurrentes podemos tener hasta complicaciones como la meningitis debido a la delgada lámina que constituye el techo de la caja timpánica. Con respecto a la pared anterior o pared tubocarotidia, se encuentra el orificio timpánico de la tuba auditiva, como lo podemos observar, y el orificio de la cuerda del tímpano, y también el orificio del músculo del martillo. En la parte superior externa se encuentra el ostium excitus, que es este agujero por el que abandona la caja el nervio cuerda del tímpano, que va desde la parte posterior a la anterior. Es rama del facial y le da sensación gustativa a 2/3 partes anteriores de la lengua. Separa la caja de la porción carotidia y del codo, que aquí lo tenemos, del conducto carotídeo. Con respecto a la pared posterior o mastoidea, contiene un orificio triangular llamado aditus ad antrum, que comunica las celdas mastoideas con la caja timpánica. Se alza una pequeña saliente ósea en forma triangular llamada eminencia piramidal, por la cual tenemos el tendón del músculo estapedio que emerge por un orificio en la parte inferior de la eminencia piramidal. Es un segmento vertical del conducto facial. Con respecto a la cadena de huesecillos, recordemos que tenemos tres: el martillo, el yunque y el estribo. Con respecto al martillo, que aquí lo tenemos en la imagen, mide de 7 a 9 milímetros de extensión y pesa aproximadamente 25 miligramos. El martillo es el más largo de los tres huesecillos y presenta una cabeza, un cuello, el manubrio del martillo y dos apófisis, una apófisis lateral y otra anterior. Por esta cara articular, el martillo se articula principalmente con el yunque, el cuello se relaciona lateralmente con la pars flácida y el mango del martillo sirve de inserción a la capa fibrosa de la membrana timpánica, como lo vimos anteriormente. Con respecto al yunque, está justo detrás del martillo, ligeramente mayor en peso que este, también ronda los 25 miligramos, se compone de tres partes: el cuerpo y dos ramas, una rama larga y otra rama corta. El cuerpo voluminoso se articula, como ya lo vimos, con la cabeza del martillo y se localiza en el receso epitimpánico. La rama larga, que es esta, se incruva medialmente formando la apófisis lenticular y acaba articulándose con la cabeza del estribo. Por su parte, el estribo es el hueso más pequeño de todo el organismo y pesa aproximadamente 2 a 3 miligramos. Tiene una cabeza y una base con dos ramas. Estas ramas también se les llama cruras. La base también se le conoce con el nombre de platina. La cabeza se articula con la apófisis lenticular del yunque y la base o platina se articula con la ventana oval. Con respecto a sus conexiones, vamos a tener una articulación incudo-maleolar, que aquí la podemos ver, entre el martillo, la cabeza del martillo, y la cabeza del yunque. Se considera una articulación en tipo silla de montar por la acoplación que tiene la cabeza del martillo con la cabeza del yunque. La articulación incudo-estapedial, aquí la tenemos,
entre el yunque y el estribo se articula en forma de una enartrosis. Y finalmente la unión estapediovestibular une la platina del estribo con la ventana oval mediante el ligamento de Rüdiger. Con respecto a la bolsa de Prusa, que aquí la podemos observar, el martillo tiene un ligamento externo que va desde el cuello hasta el muro del ático. Entre estas tres estructuras se forma la bolsa de Prusak, que corresponde con la parte flácida de la membrana timpánica. Esta bolsa de Prusak tiene una importancia relevante en ser la primer área que ocupa el colesteatoma primario. Con respecto a los músculos de los huesecillos, tenemos dos. Tenemos aquí el músculo del martillo que emerge de la cara anterior de la caja timpánica a través del pico de cuchara. El músculo del martillo también se le conoce como músculo tensor del tímpano. Está inervado por el quinto par craneal, su tercer rama, con una longitud de 20 milímetros. Sale por el pico de cuchara para insertarse en la parte interna y superior del mango del martillo. Con respecto al músculo estapedial, que aquí lo observamos, también se le conoce como músculo estapedio, va a estar inervado por el séptimo par craneal y mide 6 milímetros. Tienen ambos función de protección, pero principalmente va a estar dado por el músculo estapedial. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del nervio cuerda del tímpano. Este nervio, como lo vemos aquí, es una rama del facial. Da rama para el músculo del estribo, llega a la caja por el ostium introitus, que es un orificio situado en la pared posterior, cruza la caja de detrás adelante y sale por el ostium exitus, en la cara anterior de la caja timpánica. Como ya lo vimos, da inervación a 2/3 partes anteriores de la lengua. Con respecto al sistema neumático del temporal, vamos a tener una división, el antromastoideo, que es la celdilla más voluminosa. Se comunica con el ático por medio del aditus adantrum o antromastoideo y ocupa la parte central del espesor de la mastoides. Y aunque aplanada, tiene una forma irregularmente cuboidea, formando así 6 paredes. En cambio, las celdas mastoideas, que aquí las podemos observar, entre el séptimo mes antes de nacer empiezan a aparecer las celdas apolilladas en la mastoides. Lo vamos a clasificar de acuerdo a su cantidad. Se dividen en neumáticas, que se encuentran en el 37% de la población, neumatodiploicas en el 43% y diploicas en el 20%. Según su situación podemos tener varias porciones. Las celdas externas, superiores, inferiores, anteriores, posteriores y celdas internas o petrosas. Para finalizar tenemos la trompa de Eustaquio. Esta estructura une la pared lateral de la rinofaringe, como lo podemos ver en las imágenes, con la pared anterior de la caja timpánica donde desemboca. Proporciona la ventilación de la caja timpánica, equilibrando así las presiones endotimpánicas con las del exterior. La trompa auditiva mide alrededor de 45 milímetros de largo y vamos a tener dos porciones. Una porción ósea, que va a ser la anterior, constituye 1/3, es decir, 15 milímetros del conducto, y los 2/3 restantes, que son 30 milímetros, van a estar constituidas por cartílago, formando así una porción fibrocartilaginosa posterior. La unión entre la porción ósea y cartilaginosa va a formar una angulación de 160 grados, muy importante. Va a estar revestido por mucosa respiratoria ciliada, al igual que la mucosa que cubre las vías respiratorias, y va a estar rico en tejido linfoide, abundante en las proximidades de la rinofaringe, constituyendo así la amígdala tubárica de Gerlach. En cuanto a sus músculos, muy importantes, vamos a tener dos. La porción cartilaginosa de la trompa auditiva permanece cerrada cuando los músculos del velo del paladar están en reposo.
y se va a abrir cuando los músculos elevador y tensor, que son los dos músculos principales, se van a contraer. Entonces tenemos así el músculo elevador del velo del paladar, también llamado periestafilino interno. Este nace de la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal. Muy importante, va a estar inervado por el 10º par craneal y cuando se contrae endereza su curvatura y eleva el suelo membranoso de la trompa auditiva. Con respecto al músculo tensor del velo del paladar, también llamado periestafilino externo, se inserta también en el tercio superior de la porción fibrosa de la trompa auditiva y va a estar inervado por el 5º par craneal. Va a desplazar inferior y lateralmente la pared anterolateral del conducto fibrocartilaginoso. Para finalizar tenemos la irrigación, va a estar dada por 6 ramas: meningia media, faringia ascendente, estilomastoidea, timpánica anterior, carótico-timpánica y subarcuata. Para finalizar, la inervación, recordamos la inervación de los músculos, únicamente va a estar dada por 2 nervios, el 5º par craneal y el 10º par craneal, trigémino y vago respectivamente. Eso es todo por esta presentación, espero les sea de gran utilidad. Muchas gracias y hasta luego.